Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo Miriam Padilla, que bien, pues ella nos va a explicar de toda su experiencia en la parte de delitos electrónicos, también en la parte de protección de datos personales. También nos explicará qué datos pues son personales y cuáles son de origen público, qué diferencia hay entre los mismos. De igual manera, tiene experiencia en gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad del negocio. Gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Hola, ¿qué tal? Soy de BookSec y recuerden que gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy tienen un 10% de descuento en su curso de OSINT para principiantes. Simplemente se van a site cyberhunteracademy.com OSINT para principiantes y hasta abajo se pueden ir a matricularme ya, pueden agregarlo al carrito y justamente aquí ingresan el código La Jaula OSINT. No se lo pueden perder. Pues sin más preámbulo, ¿cómo estás, Miriam? Muy bien, gracias, Héctor. Gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes en este programa. Bien, pues la primera pregunta es, ¿desde qué edad surge pues el interés en este caso por la parte como de derecho, la parte que tiene que ver con electrónica? ¿Por qué decidiste mezclar estos dos ambientes que pues algunos dirían que tienen cosas que ver? Hoy en día pues todo es electrónico, pero quizá algunos ayeres esto no era tan común. ¿Cómo fue que empezó tu curiosidad por estos temas? Yo de formación soy ingeniera en computación. Dentro de las áreas que estudié en la carrera había una que dedicaba a redes y seguridad. Empecé mis caminos en la seguridad informática, que es la que te enseñan en la carrera, y de ahí empezó la curiosidad e inquietud por la seguridad de la información desde el punto de vista de gestión. Mis primeros inicios fueron relacionados con la implementación de sistemas de gestión, que estuve por ahí trabajando en el UNAM CERT y fue después de las primeras saliendo de la escuela, fueron obviamente las primeras trabajos donde dediqué a temas de seguridad, ya más a nivel de seguridad de la información. Después de ahí empecé a ver un interés o una necesidad en el tema de datos personales. Por ahí tuve como acercamientos con abogados que empezaron pues a familiarizarme con este tema. Me acuerdo que por ahí Joel Treviño se acercó a mí y me platicó de un proyecto que traía sobre seguridad de datos y fue como esos primeros mentores que en el camino pusieron ese tema y que continuaba mucho con algo que yo venía trabajando de la tesis de licenciatura, en ese momento mi inquietud, y recuerdo mucho que esa situación fue de que estaba en un hospital, estaba viendo los expedientes y decía, pues es que cómo tienen el control de toda esta información, cómo no se pierde, no se extravía, y desde ahí surgió como esa inquietud y orientar justamente mi primer trabajo de investigación, que fue la tesis de licenciatura, a ver cómo implementábamos medidas para proteger esos datos en el sector salud. Y después de ahí fueron dándose estas situaciones de conocer a personas que en el medio trabajaban este tema de datos. Todavía no había ni siquiera leyes en materia de datos, por
ahí te hablo de 2009, antes de que surgiera la ley federal. Empezó el tema del 2010 de la ley y era pues de que encontrar como ese camino y profesionales que se dedicaran a estos temas, porque apenas estaba formando la gente que tuviera como esta expertise. Entonces los abogados empezaban a saber un poco sobre los temas de seguridad y los que no estábamos en el área de seguridad a conocer todas estas obligaciones que ahora tenía el cumplimiento con la ley en ese entonces de privados. Y sin duda pues fue un camino de ir aprendiendo de temas legales, las leyes, entender cómo estas obligaciones se traducían en acciones que tienen que ver con temas de gestión y que mucho el conocimiento pues generaba esa necesidad que ahora las organizaciones tenían por esos perfiles, no solamente conocer el tema legal, sino ahora también conocer estos temas de seguridad que se en ciertas obligaciones pues establecen como requisitos que las empresas tienen que cubrir. Entonces me tocó ver a mí eventos interesantes en las organizaciones donde estos perfiles empezaban a desarrollarse, empezaba el interés de que todas estas áreas de seguridad volteaban a ver este tema legal y sin duda yo creo que fue un camino, todo lo que he aprendido con la parte legal, que tuve la experiencia cuando trabajé con Joel Gómez y de ahí pues con mi experiencia cuando empecé a trabajar en ICE, pues era verlo ya un punto de vista de auditoría, ya revisábamos elementos que las empresas tenían para cumplir y ese paso pues obviamente me llevó al siguiente de trabajar en el INAI, donde ya desde un punto de vista como autoridad es ver todo lo que se genera para que esa ley pues se cumpla y las organizaciones entiendan esas obligaciones. Entonces ha sido como un andar desde el ámbito de la seguridad, el familiarizarse con abogados, entender las leyes y sin duda esta parte tan interesante de mezclar la cuestión de seguridad con los temas legales, pues me ha ayudado poco a poco a desarrollar temas no solamente a nivel institucional, sino también a nivel profesional en proyectos dedicados a este tema. No, pues qué interesante. Pero vamos entendiendo un poquito más lo de los datos personales y para qué sirven estas leyes para las personas que nos escuchan. O sea, ¿quiénes están obligados a seguir esta ley? O sea, quiero dar a entender, ya sé que la respuesta sería pues todos los mexicanos o todos los que estén bajo ciertos estatutos, pero también que se entienda, o sea, a qué están obligadas las personas. Si yo manejo datos o yo quiero montar un ISP, por ejemplo, que algunas personas en la informática sueñan con montar sus empresas de hosting o con ofrecerles servicios gubernamentales a muchas empresas, o sea, quieren estar como que en el top y obviamente ya cuando estás aquí, las personas o las entidades con las que compartes o trabajas, de cierta manera manejan información confidencial, pero a veces también manejan información de los usuarios. Entonces, ¿qué tipo de empresas son las que deben de manejar esto o incluye a todos? ¿Solamente ciertos sectores? ¿Es por número de empleados o número de usuarios? ¿Cómo funciona esto? En el caso particular de México, tenemos dos leyes que regulan la protección de datos. Primero, en un momento, la protección de datos personales es un derecho humano que está establecido en la Constitución. De ahí, de las reformas que se dan, se generan estos marcos normativos que uno aplica para el sector privado y uno aplica para el sector público. A diferencia de otros países como la Unión Europea que tienen un solo reglamento que aplica a ambos, aquí nosotros tenemos esa diferencia. En el caso del sector privado, pues va a aplicar a todas aquellas entidades físicas o morales que traten datos personales. Si yo soy un abogado, si soy un médico, si soy un contador, trato datos personales para poder ofrecer mis servicios y requiero cumplir con la ley. Si yo soy una empresa mediana, ahí no es como por tamaño, tanto las medianas, chiquitas y grandes tienen que cumplir con la ley de datos. Ahora, ¿qué establecen estos marcos normativos? Antes de eso no teníamos alguna obligación las empresas o las personas físicas en proteger o tener medidas de seguridad para proteger esos datos. Y es que justamente se daban la comercialización ilegal o los tratamientos indebidos de la información. A raíz de eso, pues se veía todos esos problemas y ahora se incorpora un marco legal que establece elementos que las organizaciones y las personas físicas tienen que cumplir, como que tengas un inventario de conocer qué datos tienes, conozcas los riesgos de ese tratamiento que realizas, independiente si eres un grande o eres un pequeño, estás sujeto a ciertos riesgos en el uso de esa información personal. Ahora, lo importante en el caso del riesgo es que me interesa que esos datos que van a tratar las entidades privadas y tanto también las entidades públicas estén sujetos a medidas de seguridad para evitar que esos riesgos pues se hagan una realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello? Protegiendo
protegiendo los datos de las personas. Cada titular o dueño de esos datos tiene el derecho a que su información sea protegida. Y aún así, en el desarrollo que hemos tenido desde 2010, ha habido diferentes eventos donde hemos visto que los datos se siguen fugando, se siguen comprometiendo. Sin embargo, si tomamos una fotografía de cómo estábamos antes, ahorita, la gente ya conoce sobre estos derechos, sabe que hay una autoridad, sabe que hay autoridades estatales y conoce ya también los derechos que existen a la protección de su información. En el caso que las entidades privadas no cumplan con estas disposiciones, pues son sancionadas por incumplir lo que establece la ley. Obviamente, cuando entra la ley en vigor, pues genera toda esta polémica de ahora cómo vamos a cumplir, qué tenemos que hacer, si se vale o no vender las bases, si los podemos contactar o no a las personas. La idea es que el tratamiento que se está haciendo de la información esté sujeto a cumplir con estos elementos de la ley, sabiendo que en algún momento si se incumple alguna disposición, pues va a entrar una autoridad para pues poder sancionar a quien incumplió con la ley. ¿Qué es lo que hace esto en las entidades? Pues obviamente que implementen controles y medidas adecuadas para proteger esa información. Y con ello, pues obviamente protegemos que la gente se vea afectada, ¿no? Bien, para entender un poquito lo que pasa con estas filtraciones o de repente estos leaks o estos hackeos, nos gustaría entender desde el otro punto de vista o desde la otra parte cómo es que esto funciona, cómo es que esto es perseguido. Nosotros, dentro del mundillo, como hackers, pues nos enteramos de lo que se va hackeando o las bases de datos que por ahí van vulnerando, sea que tú la quieras adquirir, comprar, descargar o lo que sea, o sea, no estamos involucrados directamente en un delito, pero pues digamos que te enteras, es como por así decir la prensa del mundo del underground y del hacking, te vas enterando de todo esto. ¿Cómo es que después de que hay un leak, alguna agencia podría ser multada? Por ejemplo, que se vea que la base de datos del INE ande por ahí o la de Buró de Crédito anda por ahí rolando en algunos foros. Yo sé que, por ejemplo, no sé cómo funcione, la verdad tengo un poco de, digamos que dudas al respecto. Hace poco arrestaron el FBI a una persona que era de los que se dedicaba a mover leaks en todo Internet de un foro llamado bridgehead.com, antes rightforums.com, pero digamos que esto fue ya como una consecuencia de que él los había hackeado continuamente. Para que el INAI o alguna institución pueda multar, por ejemplo, el buró de crédito, ¿qué tendría que pasar? ¿O es un proceso judicial largo? Que nos platiques un poquito de qué es lo que pasa cuando hay alguna demanda hacia alguna institución gubernamental. Primero, importante entender a qué nos referimos con una vulneración de datos. Hablamos de una vulneración cuando hay una pérdida o destrucción no autorizada de los datos, un robo, un extravío, un uso acceso no autorizado, un daño o alteración. Prácticamente hablamos de una vulneración cuando se afecta la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales. La ley establece que hay obligaciones específicas que cumplir cuando ocurre una vulneración. En el caso del sector privado, te indica que una vez que tu empresa identifiques que hubo una vulneración, tienes que notificar al titular para que él tome las previsiones necesarias y proteja pues lo que pueda minimizar el efecto de esta vulneración. En el caso del sector público, se robustece la obligación y no es solamente notificar al titular. Aquí también hay que notificar a la autoridad en el orden federal cuando se trata de entidades federales hacia el INAI y en el ámbito estatal tienen que reportar hacia los organismos garantes. Además de esta obligación de notificar a la autoridad, tienen un tiempo específico, tienen un plazo de 72 horas donde ellos tienen que notificar estas situaciones. Adicionalmente, para ellos se les pide que tengan una bitácora donde vayan llevando el registro de las vulnerabilidades que han ocurrido y estas medidas que aquí se robustecen en el sector privado, en el sector público, establecen estas obligaciones de tener que dar cara a la autoridad y también de llevar un control y registro de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la realidad y lo que pasa?
Cuando las vulneraciones se presentan, es importante que se cuenten con medidas internas para saber cómo gestionarlas, para que cuando una organización se enfrente a una vulneración, sepa en cuánto tiene que responder, qué tiene que decir y cuente con la información necesaria para cumplir esas obligaciones. Eso en un primer momento implica que internamente las organizaciones tienen que estar listas con un procedimiento, con elementos que les ayuden a cumplir esas obligaciones, que va muy de la mano con los procedimientos para la gestión de incidentes. Si una empresa ya tiene un proceso de gestión de incidentes de seguridad, pues ahí puede incorporar estos elementos para gestionar la vulneración. Ahora, cuando se presentan vulneraciones como estos casos que tú comentas, estas tienen que ser notificadas a las autoridades para que tomen previsiones. Sin embargo, hay que considerar que actualmente, por el mismo hecho de que nuestras leyes no están actualizadas en algunos ámbitos que otras leyes ya consideran, en el caso, por ejemplo, de la ley federal, cuando ocurrió la base de datos de Buró de Crédito, pues son una de las excepciones que quedan en el alcance de la ley. La ley no considera estas entidades y estas entidades pues obviamente quedan excluidas de cumplir con este ámbito de la ley, que ya también se está revisando este tema de la exclusión. Adicionalmente, uno de los elementos que establece la ley en el ámbito privado es que el tratamiento se realice en el territorio. No es como en el caso del reglamento europeo que exista una extraterritorialidad. No importa dónde yo realice el tratamiento, esa extraterritorialidad me da la facultad a mí de poder sancionar aunque el tratamiento esté fuera del país. A diferencia de México, la ley federal solo se queda sujeta a que el tratamiento se realice aquí. Es esa razón por la que a veces algunas vulneraciones que ocurren con otras plataformas que realizan tratamiento fuera del territorio mexicano no quedan en el alcance de poder ser sancionadas por la ley. Este es otro elemento que nos muestra que los marcos normativos necesitan esa actualización porque las plataformas, porque la tecnología y muchos elementos ya van evolucionando. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente y sabiendo que son ciertas limitaciones que la ley tiene. Sin embargo, hay obligaciones que tienen que cubrir y en el caso si yo detecto que hubo una vulneración de mi información, yo puedo notificar a la autoridad para poder denunciar que ocurrió un tratamiento indebido de mi información. ¿Qué es lo que pasa una vez que se denuncia ante el INAI? Pues ocurre un procedimiento de denuncia, después entra una revisión para que el INAI pueda detectar o la autoridad correspondiente pueda detectar cuál fue el incumplimiento y en caso de determinar que hubo un incumplimiento, pues ser acreedor a una sanción. Lo importante aquí es que las personas sepan que hay canales a través de los cuales pueden hacer esa denuncia, que es importante la denuncia y por el otro lado, las entidades tienen que cumplir con estas medidas y procedimientos para cuando se presenta una vulneración. Entonces es importante saber que de ambas partes hay un compromiso y responsabilidad del ciudadano en entender estos canales, en entender cuáles son las formas de poder presentar estas inconformidades con respecto al tratamiento y las entidades pues que tienen que cumplir con estas obligaciones cuando se tratan de vulneraciones de datos personales. Bien, mi siguiente pregunta es referente a los ciberdelitos. En el país, pues sabemos que hay muchos ciberdelitos, pero no todos estos pues son perseguidos o se puede llegar a tener una carpeta de investigación o que tenga como tal un fin, ya sea positivo o negativo, que derive en el juicio de algún incriminado. Esto tiene que ver con tu opinión personal como profesional, pero ¿por qué crees que se deba estos ciberdelitos y por qué están a la alza? ¿Es por la falta de policías, la falta de leyes, la falta de ingenieros, un poco de todo, pero ya desde el lado de que te ha tocado a ti vivir un poco en donde estás, tanto en la parte como de ingeniería, pero también un poco en la ciberdefensa o en la parte de derecho informático. ¿Por qué eso está avanzando? ¿Qué se puede hacer o qué es lo que hace falta para ponerle frente a ese tipo de delitos?
Creo que aquí, Héctor, hay una combinación de muchas cosas, ¿no? O sea, justamente como tú lo mencionas y lo pones sobre la mesa, creo que un primer punto es la falta de concientización de los usuarios a veces, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que dejan todo del lado de los usuarios. No es que se deje todo, simplemente son una parte importante. Y si ellos no se concientizan sobre la importancia de tener una contraseña robusta, a veces, muchas veces repiten, ¿por qué siempre es la clásica recomendación? Porque la gente sigue vulnerando sus passwords, los sigue compartiendo, tiene malas prácticas en generarlos y eso pues va a ser una constante, ¿no? Aunque ya tengamos biométricos, tengamos otros elementos, el punto de vista siempre va a ser que el usuario sea consciente de proteger su información personal. Segundo, es importante en ellos generar esa conciencia y no solamente es la conciencia, sino cómo tener actividades que en el día a día me lleven a reforzar esta conciencia que yo tengo en proteger mi información, que tenga pues obviamente herramientas adecuadas cuando navego para garantizar que no va a haber una afectación de mi equipo, que proteja mi información, que no le dé clics en enlaces maliciosos, todos aquellos elementos que en alguna manera ayudan a materializar cualquier ataque, ¿no? Entonces, el usuario tiene un cierto grado de responsabilidad y elemento importante. Ahora, en el caso de las organizaciones, este tipo de delitos ocurren, pues también porque las medidas que las organizaciones tienen no son actualizadas, no son vigentes, tienen huecos de seguridad que a lo mejor no se percatan hasta que ocurre la vulneración es cuando le ponen atención. Y esto va de la mano también con la carencia de profesionales en estos ámbitos. Por más que hay programas de incorporar a mujeres en temas de ciberseguridad, en temas de protección de datos, la realidad es que pues hay una deficiencia no solamente de mujeres, sino también de profesionales que se dediquen a estos temas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que generar competencias en ellos, llevar estos temas en edades tempranas. La mayoría se especializa ya cuando están unos tiempos trabajando en la industria y empiezan a certificarse, empiezan a generar conocimiento ya más especializado. Porque si nosotros identificamos estos temas, no los llevamos desde la educación a nivel de licenciatura, incluso a lo mejor desde las prepas, hacerles ver que estos temas existen, que hay necesidad y es importante también identificar las competencias. Alguien se puede querer dedicar a estos temas, pero no tiene la competencia pero a lo mejor tiene para otros elementos que la misma seguridad de la información tiene. No todo del punto de vista es la programación. También hay gente que de gobierno se necesita en generar estas políticas, estos elementos o análisis de riesgo, metodologías, y es importante ver que hay perfiles valiosos en todos estos diferentes ámbitos. Y en la parte de las leyes, creo que es mucho tener como esas prioridades a nivel legislativo, de que se identifiquen prioridades en temas y que quien realice esas normativas sean especialistas o estén acompañados por especialistas. A veces es si nos reunimos y hacemos estas sesiones de parlamento abierto, pero al final eso no se concreta, no se aterriza en una mejora de la ley. Te tomo en cuenta en un evento, pero después la opinión que tú puedas emitir en un documento ya no es tan relevante. Entonces ahí es importante concretar esas participaciones y que las leyes tengan ese acompañamiento por especialistas. A veces cuando desarrollan los artículos se ve bastante bien, pero cuando ya lo quieren implementar se hace una complejidad o un elemento que la organización pues no se adapta, no entiende y puede ser que implemente mal y lo lleva a estar vulnerable. Entonces creo que esos elementos hay mucho que hacer en establecer prioridades a nivel del desarrollo legislativo y acompañamiento por especialistas que sepan sobre estos temas. Y aquí creo también es importante esta participación tanto del ámbito legal como el ámbito técnico. O sea, los ingenieros tienen que voltear a ver estos temas en acompañamiento con elementos normativos. Un ingeniero no se puede aislar en solo elementos técnicos porque necesita entender que eso que va a implementar tiene un debe que establece alguna regulación. Entonces, creo que es muy importante conocer esos marcos normativos que no solamente están en tema de datos, sino también hay leyes en materia o medios artículos ahí establecidos en materia de ciberseguridad, porque ahí tenemos como un asunto pendiente, pero creo que también hay marcos normativos importantes que a veces los ingenieros pues no voltean a ver porque piensan que es un tema de abogados. Y cuando hablamos de temas de seguridad, los abogados no quieren voltear a ver porque dicen que eso es muy complejo. Entonces creo que es necesario el conocimiento de ambas partes para entender cómo se pueden complementar y cómo pueden ayudar a cumplir a las leyes.
Creo también un elemento indispensable es generar conciencia en este acompañamiento con lo que platicábamos de la conciencia hacia las personas, a las conciencia de que son pequeños, hablando de los niños, los adolescentes, que cada vez más utilizan estas tecnologías y es necesario hacerles ver la importancia que tiene el que ellos tengan un teléfono, una cámara, tengan conectividad a internet y los riesgos que existen por ese uso. ¿No? Hay familias que dicen, no, pues yo le minimizo y le quito el internet, pues le quitas la oportunidad de poder tener todo este desarrollo tecnológico que ahora se va a basar en que él entienda la conectividad y la utilice. Pero mejor, ¿por qué no le enseñas a qué riesgos y cómo se protege? Y para eso tu papá también tienes una obligación de saber cómo poder ayudarle en función de que tú lo conozcas. Entonces creo que hay muchos retos aquí que trabajar y también es importante en el tema de ciberseguridad, pues obviamente como país tener una estrategia adecuada, leyes que atiendan estas necesidades y la comunicación interinstitucional, ¿no? A veces generamos convenios, nos reunimos, platicamos, pero no se concretan en acciones donde se ocurre un delito y yo tenga que comunicar con otra autoridad, pues existan los canales adecuados para poder comunicar en los tiempos que los delitos requieren, ¿no? Porque a veces hacemos todo el protocolo legal, pero ¿qué crees? Mientras ya nos tardamos todo en ese tiempo, pues sigue el sitio phishing vigente, la gente sigue cayendo, siguen robándose los datos. Entonces, ¿por qué no agilizamos el protocolo de cómo vamos a actuar? Un caso, por ejemplo, muy particular es el canal prioritario en España. Se reunió la agencia española con otras autoridades que involucraba el tema de seguridad, cibernético y todo, y dijeron, ¿por qué no hacemos para retirar el contenido que tenga un índole sexual, que pueda dañar o difamar el honor de las personas? Y tenemos un protocolo de actuación que nos lleva a que rápidamente podamos retirar. ¿Qué requirió eso? Que te unieras con entidades como Facebook, como Google, para desindexar, con autoridades cibernéticas para poder actuar rápido y que todos sepan que cuando se trata de este tipo de modalidades, pues tengan que actuar rápido para poder bajar el contenido. Entonces creo que eso es una muestra clara de cómo sí se puede hacer poniéndonos de acuerdo todos para obtener un tiempo de respuesta eficiente y atender estas necesidades, ¿no? Sí, qué interesante que lo menciones porque hay muchas personas que ofrecen formas ilegales o ilícitas o servicios de quitar el contenido y luego pues esto no es real. Para eso siempre tienen que ir con las autoridades correspondientes y a veces los procesos pues no es lo más rápido, pero es lo que se tiene que hacer. Ahora voy a pasar, no es tanto una pregunta, quizá pueda ser pues el tema más actual o del momento que genere un poco de controversia y es que se ha autorizado a que la Secretaría de Gobernación pueda tener una base de datos de los datos biométricos de los mexicanos. Yo desconozco la complejidad de esta base de datos, en realidad también quién la haga, quién la construya, dónde la resguarden, que eso daría origen a mi siguiente pregunta, que de una vez la voy a tratar de mezclar un poquito, pero tiene que ver con la soberanía de los datos. ¿Por qué hay tantos datos o tantas empresas mexicanas que están hosteadas en el extranjero? ¿Cómo se podría obligar a que hostearan todo en el país por cuestiones de soberanía? Y ahora esta base de datos dice tener datos del CURP, del PANOUT, y va a llamarse Sistema Nacional de Registro e Identidad. Esto, al parecer, pues ya está aprobado por los diputados. No sé en qué consista, cuándo se va a reclutar esta información o ya no la han venido reclutando cuando vamos a sacarnos la información del INE, las huellas dactilares. Está un poco extraño, pero dentro del conocimiento que tienes como profesional, ¿qué nos podrías decir? Tanto en manera favorable, porque no todo es causar pánico, o sea, no todas las bases de datos en teoría y no todo tendría por qué acabar en un leak a los 5 minutos, viéndolo desde un punto de vista positivo, ¿para qué va a servir? ¿Por qué ya se aprobó? ¿Por qué instrumentos tuvo que pasar para que esto fuera avalado o cuál es tu opinión al respecto? Creo que como tú dices, Héctor, es importante identificar de estos tratamientos de bases de datos qué
finalidades va a tener el tratamiento que se va a realizar. A veces recabamos información, pero si previamente no hemos diseñado adecuadamente la estrategia, no hemos delimitado qué finalidades, qué riesgos están asociados a ese nuevo tratamiento que vamos a hacer, a veces se quedan en proyectos o iniciativas que no se concretan y los datos ya se recabaron, como lo vimos en algún momento con una cédula que trabajaron y al final no se acabó el proyecto y se quedaron los datos quién sabe dónde. Entonces, creo que es importante que independientemente de los proyectos que surjan y las cuestiones políticas que pudiera haber detrás, es importante que en cada desarrollo que se haga donde se trate datos personales haya evaluaciones para saber qué impactos existen sobre ese tratamiento. De hecho, en el caso del sector público, sí es obligatorio realizar cuando se van a transferir datos, que cuando se realice un tratamiento intensivo que sea relevante, cuando se tengan ciertas características por las cuales habría riesgos asociados a ese tratamiento, es importante evaluar cuáles son los riesgos para que previamente a que lo lleves o lo pongas sobre la mesa en funcionamiento, tú puedas saber a qué riesgos está asociado, presentes esa evaluación de riesgo a la autoridad y la autoridad te pueda decir algo que lo que un poco parecido a lo que pasó con Fan ID. O sea, surgió el proyecto, pero generó toda esa controversia mediática y regresó a ponerse sobre la mesa para donde la autoridad les dijo, oye, ¿qué quieres hacer con estos datos? Y todas las cuestiones que necesitas tú antes de poder lanzarte a poner a funcionar este sistema. Entonces es importante que esta iniciativa donde se están generando este tratamiento de datos se identifique cuáles son las finalidades, cómo se van a atender las obligaciones que en este caso establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que se realicen evaluaciones de impacto y lo importante es que cuando se desarrollen estos proyectos se consideren las privacidades del diseño. O sea, no me voy a preocupar a ver los elementos de privacidad ya que lo puse en marcha y vi que me faltó, como fue el caso de algunos otros proyectos que han surgido así. Mejor preocúpate desde que lo desarrolles, ve qué elementos tienes que cumplir, ve qué principios y deberes y cómo lo vas a atender y en función de ello construye este proyecto. Ya que tengas ese plan, tengas esta estrategia adecuada, pues ahora presenta estos resultados de la evaluación a la autoridad para que te pueda dar el visto bueno de qué elementos si trabajaste, qué elementos tienes que atender y esto obviamente le va a dar a tu proyecto pues una solidez de haberlo presentado ante la autoridad, de ser transparente en el tratamiento de datos que va a hacer. A veces la gente puede generar especulaciones por el desconocimiento, puede tener como tú dices un beneficio positivo, pero si a mí no me dices para qué quieres mis datos, qué datos vas a recabar, si ya los tienes o no, si yo te di la autorización o no, pues me genera a mí una cierta desconfianza de algo que desconozco y que por todo lo que hemos visto y tenemos de referencia, pues claramente me va a generar una desconfianza si sé que no tenemos a lo mejor elementos robustos en tema de ciberseguridad, si a lo mejor las autoridades tienen una actuación pues aislada y no tienen una comunicación directa. Entonces, pero creo que si hay claridad, transparencia y podemos presentar elementos para saber cómo ese proyecto va a atender las disposiciones de la ley y tiene la supervisión de la autoridad, debería ser un proyecto que pues tenga claridad y dé un beneficio a la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues hay muchos, a veces, intereses que hacen que este tipo de proyectos pues no tengan para visto bueno de algunas partes, no se presenten, no sean claros, no sean transparentes y a la larga pues genera resistencia en la gente cuando queremos o sabemos que estos datos ahora los van a tener estas entidades. Entonces creo que aquí es mucho y muy importante la presión que las autoridades puedan tener para, como pasa en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que son autoridades donde se presentan y dicen, ojo, lo que quieras siempre tiene que pasar por mí para darte el visto bueno o no. Entonces creo que esa fuerza es necesaria para que todos estos proyectos o iniciativas pues tengan este acompañamiento y supervisión por parte de la autoridad. Bien, ya nos acercamos al final, pero me gustaría conocer algunos tips que pudieras darle a la audiencia en cuanto a cómo protegerse del robo de identidad. Sé que es complicado y que pues podríamos hablar un buen rato de este tema, pero algunos tips básicos que debe de hacer la gente sin ser muy técnico para pues evitar pues que le roben sobre todo su identidad. Muchas veces las personas nada más relacionan el robo de identidad con que pidan un préstamo a tu nombre, algunos otros con que roben tu tarjeta de crédito, con que roben tu cuenta de Facebook, de Twitter, o sea, hay muchas modalidades y te pueden afectar de distintas maneras.
¿qué consejo podrías darle a los que nos escuchan para que eviten caer en ese tipo de problemáticas? Aquí es importante primero saber cuáles son nuestros datos personales y tener claridad de cuál es la importancia de protegerlos, ¿no? A veces en estos cupones, promociones, rifas, donde uno deja su información y no tomando en cuenta lo valioso que puede ser dejar nuestro nombre y nuestro correo, y sabiendo que con toda esa información y con todo lo que podemos encontrar en Internet, pues puede haber un sinfín de detalles adicionales que complementen esa información. Entonces, una es tener yo claridad cuál es lo valioso de proteger mi información personal en todos los ámbitos, tanto en la parte electrónica como en la parte física. Segundo, saber que hay diferentes modalidades en las que pueden comprometer nuestros datos. Uno de los más comunes son los ataques de ingeniería social. O sea, alguien que se acerca, platica contigo, obtiene información. Hay que tener cuidado en qué información le estoy proporcionando, a quién se la estoy proporcionando y si realmente lo que le estoy diciendo tiene una finalidad específica o a lo mejor estoy diciendo información de más. Segundo, también existen diferentes modalidades como la extorsión telefónica, el espionaje por encima del hombro, o sea, diferentes mecanismos que te llevan a que el atacante pueda obtener esa información. Entonces, proteger mis dispositivos donde yo tengo mi información, mucha gente guarda contraseñas, tiene toda la información en sus teléfonos y si te roban el teléfono, pues ya tienen acceso a todo, ¿no? Por ahí veía una persona que le habían robado su teléfono y a través del teléfono resetearon los accesos a las cuentas de banca y pudieron hacer créditos, pudieron retirar dinero, realizar diferentes formas. Cuando la persona llega a reclamar al banco, pues el banco le dijo es que se hizo con un usuario y contraseña que yo te otorgué. Entonces difícilmente para mí va a ser una transacción ilegítima y pues difícilmente voy a poder ayudarte en esta situación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues obviamente confiamos toda la información que nosotros depositamos en nuestro teléfono y dispositivo sin una adecuada protección. Si esa persona que le rompieron robaron su celular, pudiera tener un mecanismo para remotamente borrarlo o estar cifrado el teléfono o algo, pues a lo mejor pudiéramos evitar con esa medida tan simple, ¿no? Entonces es importante también saber que existen diferentes autoridades que ven el tema de usurpación de identidad. Hay desde el punto de vista de un tratamiento indebido, pues entre el INAI, pero también existen otras autoridades como si yo extravío mi credencial de lector, pues yo puedo tener un reporte hacia el INE y poder establecer que tengo que levantar una denuncia. También tengo que conocer que hay otras autoridades que ven cuando esos datos tuvieron un tratamiento indebido y tiene que ver con una cuestión tributaria, pues existe Prodecon o existen otras entidades a las que yo puedo reportar. Ahora, va a ser interesante aquí saber que parte de lo que nosotros debemos de conocer es que qué autoridades tenemos y cómo nos acercamos a ellas. Generalmente la gente lo sabe o lo busca cuando está en una situación de problema. Antes no nos preocupamos saber a quién tienes que reportar cuando, si tu tarjeta se extravía, si clonan tu tarjeta, todos esos elementos que son importantes poder identificarlos y saber que si bien se han trabajado en establecer la usurpación de identidad en las legislaciones o en los códigos, la realidad es que también hay algunos estados que todavía no lo tienen tipificado, ¿no? Entonces, en esa aproximación, pues también saber que las leyes van avanzando, pero sin duda, pues hay todavía trabajo que hacer en algunas leyes que no lo tienen tipificado actualmente la usurpación de identidad y pues como usuarios a proteger todos nuestros dispositivos, cuidar nuestra información física. A veces no destruimos adecuadamente la información y también es un punto donde los atacantes los vulneran. O sea, llega a la caja que me entrega mi producto, servicio que encargué y dejo la etiqueta con todos mis datos, con toda la información que pues claramente alguien puede tomar o no confiamos en entregar nuestra información a cualquier persona que la solicita sin validar realmente si sí o no. Y la realidad también es que los ataques evolucionan, ¿no? Veía por ahí que estos temas de inteligencia artificial ya también están utilizando por los atacantes para engañar a las personas. Veía que a través de la voz están tratando de engañar a los adultos mayores para obtener su información, haciendo que estos ataques pues tengan la voz de las personas cercanas a ellos, para engañarlos y a través de ellos conseguir esa información. Entonces, sin duda, creo que es importante considerar que hay nuevas tecnologías que también, como lo ocupamos para una parte positiva, también en la parte negativa está ocupando esta información para poder generar
generar ataques cada vez más sofisticados, más robustos y sobre todo atacar a grupos vulnerables como pueden ser los adultos mayores o también pueden ser los niños, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer en esos caminos. Y bien, ya para la última pregunta es, ¿qué hobbies o pasatiempos tienes que nos puedas compartir, aparte de estar aquí en el derecho informático? Sé que por ahí tienes un portal que te la pasas tuiteando, pero pues, ¿alguna otra cosa que nos puedas compartir? Yo creo que si tú me dijeras cuál es uno de los hobbies, para mí es compartir, ¿no? Buscar el espacio donde yo pueda hablar y compartir recomendaciones que pueden ir tanto para empresas como para personas. En el sitio de Todo PDP es un sitio que creé justamente para llevar esos insumos, para que la gente entienda cómo cumplir con la ley, estos elementos que les generan dudas, inquietudes. Y también tenemos por ahí algunas publicaciones que buscan orientar a la gente en cómo se pueden proteger, cómo protegen a los niños. Es un punto donde busco compartir a la gente. También doy clases, a mí me encanta también compartir conocimiento. En el caso particular de las clases que yo doy a una maestría que es la maestría de ciencia de datos. Estas personas lo que hacen es buscar la manera de utilizar los datos y yo les enseño esa parte de utiliza los datos pero con las previsiones para cumplir con las leyes y todas las disposiciones a las que te puedes llegar a enfrentar y que es importante que las sepas. Entonces, creo que esos momentos de evangelización en diferentes ámbitos me motivan, me ayudan y es un hobby. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer. Soy tuitera porque conozco mucha gente que tiene intereses afines y al final comparten información que nos permite estar actualizados. Creo que dedicándote a estas actividades de seguridad, de privacidad, es importante siempre estar actualizados a lo que viene porque hay muchos elementos todavía que hay que trabajar y creo que en la parte institucional, pues también me ayuda mucho a llevar esos pequeños elementos que yo identifico como oportunidades y que aquí podemos concretar con acciones concretas a nivel de guías, recomendaciones que se hagan desde el punto de vista de la autoridad. Entonces creo que es también un hobby y una pasión estar aprendiendo y manteniéndome actualizada en estos temas, ¿no? Entonces son los espacios donde a mí me gusta compartir y poder llevar el conocimiento a la gente. Creo que esa es una pasión que me motiva cada día y sin duda estos temas de datos para mí son ese alimento de cada día ver qué se me ocurre hacer, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Miriam. Esto fue La Jaula del Noob.